Hay una fuerte polémica en torno a la decisión del presidente Antel de haber quitado de Vera Más la señal rusa. Bien, no es una decisión que se toma aislada. Muchos países están tomando estas decisiones. La propia red Twitter hace rato que viene incluso etiquetando medios y periodistas que entiende son colaboradores con el gobierno ruso. ¿Es censura? ¿Hasta qué punto puede hacer ganar o hacer perder una guerra los medios, la prensa, las redes sociales? Se decía que podían ponerte un presidente o tumbarlo, pero una guerra. Vamos a repasar el tape y después debatimos sobre esta cuestión. Russia Today, RT, era uno de los medios internacionales que ofrecía Antel Vera. Este lunes el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, anunció en un tuit que había sido retirada por estar al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania, que el gobierno uruguayo condenó. En Uruguay, RT sigue disponible por internet, además de en algunos servicios de televisión por cable y en aplicaciones para celulares. En Google Play se la puede bajar, al tiempo que Apple Store anunció que la retira en todo el mundo excepto en Rusia. Este martes entró en rigor una medida de la Unión Europea que prohíbe a RT y a la agencia de noticias rusa Sputnik en los 27 países que integran el bloque. Muy bien. Y se han expresado sobre este tema, insisto, políticos, figuras públicas, especialistas en estos temas, sindicatos de la prensa de acá y de otros países. Tenemos en este momento un Zoom con Pablo Schiavi, que es abogado y especialista en Derecho de la Información. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo te va, Victoria? Buenas tardes a toda la audiencia, es un placer estar con ustedes otra vez en Esta Boca es Mía. Muchas gracias. Bueno, lamentamos que este sea el tema y la razón, ¿no? ¿Es lo mismo hablar de libertad de prensa o de censura cuando hay guerra que cuando no hay? ¿La guerra permite una mirada diferente? Lo primero que creo que tenemos que conversar con ustedes para debatir también con la audiencia es el marco que regula todo este tema de la libertad de expresión, de la libertad de información, donde nuestro país ha suscrito determinados tratados internacionales, sí, y donde se marca el tema de que la libertad de expresión no es un bien absoluto, que sí puede admitir algún tipo de limitación, pero se es muy rígido y poco flexible con lo que son las limitaciones. O sea, por ejemplo, siempre se exige que haya un bien en particular a tutelarse, por ejemplo, no sé el caso por ejemplo, el honor, y que siempre haya una ley que fundamente esa excepción o ese límite a la libertad de expresión. Obviamente no podemos tampoco desconocer la situación que hoy está atravesando el mundo, la situación global de esta brutal invasión, ataque de Rusia a Ucrania, sin perjuicio de lo cual siempre cuando limitamos la libertad de expresión tenemos que ser muy cuidadosos y siempre tiene que ser lo excepcional y no la regla. En este caso, en particular, hoy por ejemplo la Unión Europea tomó esa medida a todos los países de la Unión, pero en el caso de Uruguay, o sea, más allá de la opinión que cada uno pueda tener en este tema, que obviamente hay muchísimas, y recién tú lo comentabas, Victoria, en cuanto a cómo se vive hoy la guerra en tiempos de redes sociales. O sea, ¿Es un arma más o no? Es un arma más, como tú lo decís, y los que pensaban que las redes eran solo hobby, esto demuestra que están muy equivocados. O sea, cada vez más tiene fuerza las redes sociales. Estamos siguiendo, lamentablemente, cómo Ucrania en tiempo real, de ahí que será importante, y dentro de las redes quizás la más fuerte obviamente es Twitter, que de hecho, como tú dijiste, está etiquetando a periodistas que tengan afinidad con el gobierno ruso, y bueno, ahí entramos en la gran discusión de hasta dónde Twitter puede hacer esto. O sea, primero, si me permiten un minuto, o sea, no es la primera vez que Twitter toma una medida de este tipo. Recuerden lo que pasó con Donald Trump, que le suspendió la cuenta hasta el día de hoy. O sea, no es la primera vez. O sea, no es la primera vez, y ahí el gran tema, que cuando quieran lo conversamos fuera de este tema, es hasta dónde las redes sociales, de por sí, ante sí, sin que pase esto por ningún tribunal de justicia en ningún país, dicen que tal contenido no va y tal contenido sí va. O sea, ese es el primer debate, que obviamente no quedó cerrado en el tema Trump,
y que obviamente ahora se vuelve a abrir de vuelta. En cuanto a lo que ayer hizo el presidente Antel, o sea, nosotros siempre somos partidarios de la máxima libertad de expresión, por más que condenemos absolutamente lo que está pasando hoy en Ucrania. A mí lo que particularmente me llamó la atención es que nosotros tenemos que tener en cuenta que del momento que Antel toma esa decisión, hacia afuera es Uruguay que la está tomando. Entonces yo ahí me pregunto si esta medida es aún no acompañada, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo. O sea, una medida de este tipo, el presidente Antel integra un cuerpo colegiado que es el directorio de Antel, y nosotros no sabemos si hubo un pronunciamiento expreso primero del directorio de Antel como cuerpo para adoptar la medida que se adoptó. Esa es mi primera pregunta. Yo hasta el momento no lo sé, y antes del programa busqué si en la página web había algo que formalizara, porque obviamente cuando hablamos de Antel hablamos de una empresa pública, de un ente estatal que tiene una regulación expresa, y más una decisión de este tipo, yo creo que trasciende lo que es el ámbito de Antel, y creo que también pasa a ser relevante lo que pueda pensar Cancillería o incluso el Poder Ejecutivo. De ahí la repercusión que este tema tuvo. Yo, por ejemplo, no sabía ni que existía ese canal en Vera TV, o sea, me entero, o sea, yo creo que el efecto capaz que fue al revés, o sea, hoy todo el mundo habla de esto, pero no creo que mucha gente supiera que dentro de la grilla de canales de Vera TV estaba este canal de Rusia. Eso en primer lugar, si la decisión fue adoptada o no por el directorio de Antel, y si fue una decisión solo de su presidenta. Ahí tenemos un tema jurídico. En el tema después contenido, bueno, ahí hay que ver hasta dónde nosotros podemos o no decir, bueno, estoy de acuerdo con esta decisión de Antel, atenta o no contra la libertad de expresión y de información. Esa es la gran pregunta. Y ahí tenemos que ver qué dice la legislación a la que nuestro país está hoy, digamos, que forma parte. Y ahí insisto con lo que dije al primero, cuando nosotros limitamos la libertad de expresión, tiene que haber una ley que justifique que la libertad de expresión en determinados ámbitos está restringida o está limitada. Obviamente el tema de lo que está viviendo hoy sí lo justificaría, pero me está faltando, o sea, yo quizás por un acto administrativo que no sé si lo hay, me genera ruido y mucho el hecho de haber limitado o quitado de la grilla ese canal, por más que obviamente esté totalmente en desacuerdo con lo que está haciendo Rusia hoy. Pero una cosa es la explicación que da, no, yo entiendo, ¿no? La explicación que da el presidente Antel es que era un canal, un servicio, digamos, funcional o al servicio de la propaganda y justificación de una invasión violenta por parte de Rusia, ¿no? Una acción que el país condena. Ahí involucra de alguna manera también la postura del Ejecutivo en la condena al ataque de Rusia. Pero claro, son situaciones distintas como canal de información. ¿Y por qué usted insiste en si fue una decisión individual o del directorio? ¿Qué tanto cambia eso? No, y es importante porque las empresas públicas, las empresas estatales están dirigidas por un directorio. O sea, las decisiones no es un ministerio que el jerarca máximo es el ministro. En el caso de los entes públicos tenemos un directorio, en el caso Antel hay otros directores, hay un presidente, un vicepresidente, un director, y las decisiones en el cuerpo, cualquier decisión que se toman o por unanimidad o por mayoría, o sea, y en muy pocos casos el presidente puede tener decisión. Más allá de esto, que para mí es importante, pero que a la discusión no creo que le sea tanto, entiendo que hay que ver dónde se plasmó esta decisión, que no es una decisión menor y que obviamente tuvo la repercusión que tuvo, porque Antel no es una empresa privada. Quizás en otros lugares, por ejemplo, si lo tuviera otra... Supongamos que esa grilla de canales hoy la tuviera un cable en nuestro país, y el cable toma esa decisión, es una decisión de una empresa privada, que se compartirá o no, pero es una empresa privada. Acá cuando hay una empresa pública por detrás, yo creo que eso incide en lo que es la formación de la voluntad, en este caso, de Antel, porque Antel forma parte del organigrama estatal, y obviamente, si mañana, de hecho, la Embajada de Rusia ya se pronunció también en redes sociales, obviamente rechazando esta decisión, y mañana no van a ir a preguntarle al presidente Antel qué fue lo que pasó, sino que seguramente se lo pregunten al canciller. Yo creo que es una decisión que, si bien quitar o agregar un canal... De hecho, ya la oposición ya está llamando a... pidiendo información sobre esta decisión, ¿no? Obviamente. Sí, a ver, lo que puede hacer la oposición, eso obviamente la oposición sabe lo que puede hacer. Lo que yo pregunto es
seguramente si la embajada rusa en Uruguay, porque acá recordemos que Uruguay no es que se rompieron relaciones diplomáticas con Rusia, ni mucho menos, ni Uruguay ni otros países de la región. O sea, esta decisión, y la gente hoy en las redes se reía de lo que dijo el tuit de la embajada rusa, y para mí no es menor, porque mañana le preguntan a Cancillería y Cancillería qué va a decir. Sí. Porque Cancillería no formó parte en principio de la decisión, o sea, nosotros no sabemos si esto es una decisión del gobierno uruguayo o fue una decisión de Antel. Obviamente hacia afuera vale como Uruguay, o sea, fue Uruguay que la empresa pública telefónica en nuestro país quitó de la grilla un canal. A los efectos de afuera es Uruguay. Hay que ver cómo se procesa esa decisión en el ámbito, obviamente, interno y en el relacionamiento Uruguay-Rusia, donde la embajada, creo que se está convocando una marcha de repudio, está acá, o sea, acá el embajador ruso o quien sea de representación rusa sigue estando en Montevideo, o sea, no pasó nada más que la declaración que fue pública el fin de semana, obviamente, donde nuestro país repudió todos los actos que están ocurriendo. Bien. Lamentamos esta situación. Fue una frase, a priori podría decir que, pero qué poquita la reacción. A veces lo corto es más fuerte y contundente, ¿no? Ese es otro análisis. A mí, si me permitís, no? Victoria, Sí. lo que me llamó la atención fue que se hiciera público por el tuit del presidente y no por el tuit oficial de Antel. O sea, insisto con lo que es. O sea, eso me llamó allá la atención cuando lo vi. Y más allá de estar de acuerdo o no, creo que acá tenemos algún ruido en las formalidades de la toma de esta decisión. Bien, pero en definitiva, como especialista en el derecho a la información, una guerra en el contexto de esta puntual, de esta invasión puntual a Ucrania, con el nivel y el poderío de armamento que se maneja, con el riesgo que supone para el resto del mundo, además, ¿configuraría o no una excepción como para que se pueda limitar el derecho a la información? ¿O eso jamás? Yo entiendo que hoy el público, la opinión pública en general de nuestro país y del mundo, donde está totalmente hiperconectada e hiperinformada, creo que esos temas de censura o de bloqueo de distintos canales, yo creo que son de otra época. Creo que hoy en el mundo, en esta sociedad de la información y del conocimiento, todos nosotros somos perfectamente grandes para decidir qué miramos o qué no miramos. Creo que ahí es una decisión de cada ciudadano. Yo ese canal, por más que estuviera, no lo iba a ver, no sabía ni que estaba en la grilla, y creo que toma más fuerza el hecho de haber tomado la decisión que se tomó. O sea, he visitado países donde uno prende la tele y ve solo un canal oficial. Estamos lejos de eso. Cuanto más medios haya, mejor. Cuanto más fuentes de información haya, mejor. Y creo que eso no significa que si vea ese canal estoy de acuerdo con lo que está haciendo Rusia, ni mucho menos, pero creo que ese tipo de decisiones en un mundo hiperconectado e hiperinformado no tienen tampoco tanta trascendencia en los hechos, porque de hecho, si yo quiero ver ese canal... Sí, además lo podés encontrar y buscar por otro lado. Como lo dijeron ustedes, lo puedo ver en cualquier lado. Sí. O sea que creo que ese tipo de decisiones era de otra época, cuando no había los medios y tecnología y comunicación que tenemos hoy en Uruguay y en casi todo el mundo. O sea, creo que es anecdótico a los efectos del derecho de información y la libertad de expresión. A los otros efectos sí creo que puede generar algún problema si es que el gobierno nacional no acompaña esta decisión de Antel. Bien. Ahora, obviamente también muy diferente, o es un escenario con otras reglas, digamos, las redes sociales, ¿no? Una cosa es un canal, un medio, y otra cosa las redes sociales, que, bueno, podría debatirse in eternum si tienen derecho o no a hacer lo que están haciendo, pero en definitiva Rusia también bloqueó todas las conexiones de Ucrania, por lo tanto pasa a integrarse como un elemento más de combate, como una arma más, ¿o no? Totalmente. Permítanme compartir con toda la audiencia, o sea, hoy la guerra no es solo las imágenes lamentables que estamos viendo de los tanques y de lo que se ve en cualquier guerra. Hoy tenés en paralelo una guerra completamente económica, donde la Unión Europea amenaza con cerrar y cortar todo tema de transacciones económicas y comerciales, y por otro lado tenés el poder de las redes. Imagínate si Twitter, que obviamente es americano, en lugar de etiquetar periodistas como lo está haciendo, los baja a esos periodistas. Le está cortando la voz. O sea, yo puedo estar o no de acuerdo con lo que están diciendo esos periodistas, pero hoy las redes tienen el poder... Hay un uruguayo que le pasó, que está... sí.
Pero de hecho ya lo hicieron con Trump. No, y además una cosa es el medio, otra cosa es el periodista, la persona que trabaja para ese medio. Digo, creo que son escenarios, se mezcló un poco mucho todo, ¿no? O sea, si nosotros validamos todo eso, estamos a merced de lo que disponga la red social. O sea, si yo no estoy de acuerdo con lo que decía Trump, por más que a veces no estamos de acuerdo, pero si yo valido, bueno, entonces que no vale más. Y veamos lo que implica el que no vale más. Suponete que hoy Twitter perfectamente puede decir, suspendo la cuenta de todos los ministros rusos, por ejemplo, o de la cuenta del Ministerio de Defensa ruso. O sea, es muy fuerte, porque hoy esas cuentas tienen capaz que 10, 15 millones de seguidores. ¿Me explico? Sí. O sea, quizás tienen más fuerza que muchos de los medios de comunicación tradicionales. Entonces es muy bravo sostener que, como estoy en guerra, bloqueo todos los canales de referentes de los que están del otro lado. Y eso está lejos de estar de acuerdo, insisto con esto. El tema acá trasciende lo que estamos de acuerdo, acá trasciende si por no estar de acuerdo yo bajo el poder que tienen esas redes, porque son redes de 10 millones de seguidores, no son redes de 1.000 seguidores. O sea, aparte son todas redes, insisto, sobre todo en Twitter, que son canales verificados, o sea, están verificados, son auténticos y son oficiales. Entonces, como yo no estoy de acuerdo hoy, bajamos todo. Es un tema que obviamente escapa al poco tiempo que capaz que tenemos para compartir acá en el programa, pero es un tema que no es la primera vez que se discute y que nos pone en la discusión hasta dónde las redes, porque insisto con lo mismo, si antes yo quería bajar determinado contenido, o si yo quiero mañana bajar un contenido de Esta Boca es Mía, yo en Uruguay tengo que pasar por la justicia. Tenemos que hacer una demanda, tiene que haber un juez. Sí, el tema, ¿quiénes son los responsables o contra quién vas en alguna de estas plataformas, no? Claro, el tema es que cuando nosotros firmamos o validamos los términos y condiciones de cada una de las redes, nosotros estamos autorizando, entre comillas, que mañana ellos me pueden bloquear, suspender por las razones que ellos entiendan competentes. O sea, es mucho más grave que eso. Pero ese poder se lo dimos todos nosotros como usuarios de las redes. Entonces ellos llegaron, capaz que nunca te pasó, pero mañana si manejan, o algunos panelistas que son activos en la red Twitter, y mañana no están de acuerdo con lo que ellos dicen y te suspenden la cuenta. O no te dejan publicar un tweet durante 3 meses. Te está afectando también no solo la libertad de expresión, te puede afectar tu trabajo, porque mucha gente trabaja, y sobre todo periodistas y comunicadores, la red social es mucho más que un hobby como podemos tener otros, sino que es parte de su trabajo. Imagínate que alguno de tus panelistas te suspenden la cuenta 3 meses porque no están de acuerdo con lo que dijo. ¿Tá? Es delicado. Obviamente hay algunos casos que sí están justificados, que la red los tiene validados, por ejemplo, tema de abusos sexuales, tema de acoso, apología de delito, apología de delito. Y no puede interpretarse, y no podría interpretarse que en este momento cualquier transmisión o información que venga de Rusia es una suerte de apología de la justificación de la violencia. Y bueno, habría que verlo. Yo me acuerdo un caso muy puntual que pasó en Estados Unidos, que no fue con Twitter, fue con Facebook, cuando entran en los colegios, en las escuelas en Estados Unidos, que terminaron una matanza de estudiantes, que fue algo horrible, que había uno de los asesinos que estaba filmando en vivo en Facebook lo que estaba haciendo. Ahí automáticamente Facebook lo bajó automáticamente, pero me acuerdo de un caso que fue de locos, ¿no? Sí. Pero en Twitter, por ejemplo, casos así hasta ahora no creo que no ha habido. Sí, este tema de que estamos viendo que pasó ahora, que si bien no bajaron a estos periodistas rusos, digamos, de la cuenta, siguen pudiendo participar, sí los han marcado como diciendo, ojo, que este forma parte de Rusia, lo cual también es bastante discutible. Muy bien, es que muchísimas gracias por tu tiempo, obviamente esto da para mucho más y hay que ver además cómo evoluciona, porque acá, así como se tomaron estas decisiones, también el poder de los medios y de las redes puede revertir algunas decisiones, ¿no? Sobre qué acuerdo tenemos que hacer nuevo ante situaciones como estas, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, que pasen buena tarde. Chau, chau. Antes de hacer la pausa, les quiero recordar que